Hay algo en Saturno que parece imposible. Lo miras con un telescopio pequeño, incluso desde el jardín de casa, y aparece ahí, suspendido en la oscuridad, con un aro perfecto alrededor. Durante siglos lo hemos visto así, como una joya. Un planeta tranquilo, elegante, casi decorativo dentro del sistema solar. Pero esa imagen es engañosa, porque los anillos de Saturno, los más famosos del sistema solar, no son lo que parecen. De hecho, si pudieras acercarte lo suficiente, descubrirías algo muy raro. No son un objeto sólido, no son que en una superficie continua, y probablemente ni siquiera deberían existir. Imagina que te acercas en una nave. Desde lejos, los anillos parecen una lámina perfecta, como un disco dorado flotando en el espacio. Pero cuando empiezas a entrar en ellos, la escena cambia por completo. Lo que te rodea no es una superficie, es una tormenta. Millones, quizá billones de fragmentos de hielo orbitando a velocidades enormes. Algunos del tamaño de granos de arena, otros tan grandes como una casa, otros incluso como montañas, cada uno girando alrededor de Saturno a decenas de miles de kilómetros por hora, chocando, rebotando, fragmentándose, reagrupándose. No estás atravesando un aro, estás atravesando un tráfico orbital caótico. Y aún así, desde la Tierra, todo parece suave y perfecto. Hay otra cosa aún más extraña. Cuando pensamos en algo tan enorme como los anillos de Saturno, imaginamos algo grueso, gigantesco, pero su verdadera forma es difícil de creer. Los anillos se extienden hasta unos 280.000 kilómetros de ancho. Para hacerse una idea, eso es casi la distancia entre la Tierra y la Luna. Pero su grosor, en muchos lugares, apenas llega a 10 o 20 metros. Más fino que un rascacielos. Es como si tuvieras una autopista de hielo más ancha que medio sistema planetario, pero con el grosor de una colina. Un disco gigantesco y extremadamente frágil. Durante mucho tiempo, nadie entendía cómo algo así podía existir. De hecho, al principio, ni siquiera sabíamos qué eran. Cuando Galileo miró Saturno con su telescopio en 1610, vio algo muy raro. El planeta parecía tener orejas. No podía distinguir los anillos. Solo veía dos protuberancias a los lados. Décadas después, el astrónomo holandés Christian Huygens tuvo una intuición brillante. Propuso que Saturno estaba rodeado por un anillo delgado que no tocaba el planeta. Y durante siglos, esa fue la idea dominante. Un único anillo, elegante, simple. Pero cuando las sondas espaciales empezaron a acercarse, descubrimos que la realidad era mucho más extraña. Los anillos no son uno, son miles de anillos más pequeños. Bandas de hielo separadas por huecos, algunas muy densas, otras casi vacías. Y muchas de esas estructuras existen por culpa de algo inesperado. Las lunas de Saturno, porque Saturno no está solo. Tiene más de 140 lunas confirmadas. Un auténtico sistema planetario en miniatura. Y la gravedad de esas lunas actúa como un escultor invisible. Cada una tira ligeramente de los anillos, moldea huecos, crea ondas, organiza el caos. Es un ballet gravitatorio increíblemente delicado. Pero aún así, la pregunta sigue ahí. ¿Cómo empezó todo esto? La pista está en un concepto llamado límite de Roche. Es una frontera invisible alrededor de un planeta. Si un objeto grande como una luna se acerca demasiado, la gravedad del planeta tira con más fuerza del lado cercano que del lado lejano. La diferencia de fuerzas empieza a estirar el objeto, luego a deformarlo, y finalmente puede romperlo, literalmente, despedazarlo. Muchos científicos creen que algo así ocurrió en Saturno. Hace mucho tiempo, una luna grande pudo acercarse demasiado al planeta, quizá por una órbita inestable, quizá por una colisión, quizá por la influencia gravitatoria de otras lunas. Cuando cruzó ese límite crítico, la gravedad de Saturno empezó a destrozarla. La corteza, el hielo, las capas internas, todo se fragmentó en miles de millones de trozos. Esos fragmentos no cayeron directamente al planeta, quedaron atrapados en órbita, y con el tiempo se reorganizaron, formando los anillos que vemos hoy. Durante años, esta idea fue solo una hipótesis. Pero entonces llegó una misión que cambió nuestra forma de ver Saturno, la sonda Cassini, lanzada en 1997. Tras un viaje de casi 7 años, entró en órbita alrededor de Saturno en 2004, y se quedó allí 13 años, observándolo, midiéndolo, fotografiándolo desde ángulos imposibles. Cassini nos permitió ver detalles de los anillos que nunca habíamos imaginado.
ondas provocadas por lunas cercanas, estructuras temporales, pequeñas lunas pastoras que mantienen ciertos anillos en su sitio. Pero uno de sus experimentos más arriesgados llegó al final de la misión. En 2017, Cassini estaba quedándose sin combustible, y los ingenieros de la NASA tomaron una decisión muy cuidadosa. No querían que la nave acabara chocando accidentalmente contra alguna luna como Encélado o Titán, porque esas lunas podrían tener condiciones interesantes para la vida. Así que decidieron terminar la misión de una forma espectacular. Cassini empezó a realizar órbitas cada vez más cercanas al planeta, hasta que finalmente atravesó el espacio entre Saturno y sus anillos, un lugar que nadie había explorado antes. Allí midió la gravedad del planeta con una precisión increíble, y esos datos ayudaron a responder otra pregunta clave: ¿cuánta masa tienen realmente los anillos? La respuesta fue sorprendente, mucho menos de lo que se pensaba, lo que sugiere algo inquietante. Los anillos podrían ser relativamente jóvenes en términos cósmicos, quizás solo cientos de millones de años. Una fracción minúscula comparada con los 4.500 millones de años del sistema solar. Y hay algo más. Los anillos no solo se formaron, también están desapareciendo, muy lentamente. Pequeñas partículas de hielo son atraídas por el campo magnético y la gravedad del planeta. Caen hacia la atmósfera, un fenómeno conocido como lluvia de anillos. A escala humana es imperceptible, pero a escala geológica es inevitable. Las estimaciones actuales sugieren que los anillos podrían desaparecer en unos 100 millones de años, lo que en términos cósmicos es casi nada. Un parpadeo. Eso significa algo bastante curioso. Durante la mayor parte de la historia del sistema solar, Saturno probablemente no tuvo anillos como los que vemos hoy, y en el futuro tampoco los tendrá. Los humanos hemos aparecido justo en una ventana muy concreta del tiempo, en la única época en la que este planeta tiene este aspecto tan espectacular. Es como llegar a un teatro justo cuando el telón está levantado, antes de que empiece la función, o después de que termine. La escena sería completamente distinta, pero Saturno guarda más sorpresas. Una de sus lunas, Encélado, resultó ser mucho más interesante de lo que nadie esperaba. Durante décadas, parecía simplemente una pequeña bola de hielo, hasta que Cassini detectó algo extraordinario. En el polo sur de la Luna hay grietas gigantes, a las que los científicos llaman rayas de tigre. De ellas salen géiseres de vapor de agua, chorros que se elevan cientos de kilómetros en el espacio. Esos chorros alimentan uno de los anillos de Saturno, pero lo más importante es lo que indican. Bajo la superficie helada de Encélado hay un océano global de agua líquida, con sal, con calor interno y con moléculas orgánicas. En la Tierra, esos ingredientes suelen asociarse con entornos donde puede surgir vida microbiana. No sabemos si hay vida allí, pero sabemos que el entorno es prometedor, y todo eso lo descubrimos gracias a una nave que decidió lanzarse contra Saturno al final de su misión. Así que la próxima vez que veas una foto de Saturno, merece la pena detenerse un momento, porque lo que parece una simple decoración cósmica es en realidad algo mucho más raro. Un sistema gigantesco de hielo, modelado por la gravedad, sostenido por un equilibrio delicadísimo, posiblemente nacido de una luna destruida y condenado a desaparecer. Puede que dentro de 100 millones de años, Saturno sea solo otro gigante gaseoso, sin anillos, sin esa silueta inconfundible. Y eso deja una idea bastante curiosa. Puede que estemos viviendo justo en el único momento de la historia del sistema solar en el que Saturno se ve así, una coincidencia cósmica que, por pura suerte, nos ha tocado contemplar.